Bienvenidos a la clase 3. En esta clase nos vamos a centrar en revisar los propósitos de la evaluación, o sea, para qué vamos a evaluar y cuáles son los distintos tipos de evaluaciones según sus propósitos. Para eso, en primera instancia, vamos a volver a nuestro diagrama inicial, ese del proceso de evaluación. Estamos, en este caso, centrándonos en lo que denominamos el componente 2, la definición de los propósitos o finalidades o consecuencias de la evaluación. Cuando pensamos en las funciones y propósitos de la evaluación, pensamos en principio en el tipo de consecuencias, o sea, pensar en el propósito es pensar en el tipo de consecuencias y decisiones que se derivan de los resultados de la evaluación. Y es posible diferenciar, digamos, distintos tipos dependiendo cuál sea el propósito. Por eso parece como central el poder definir con la mayor claridad posible cuál es el propósito que se persigue. En términos generales, nosotros encontramos muchas clasificaciones en relación con la evaluación y con los tipos de evaluación. Y cuando pensamos en los propósitos, existen también unas cuantas clasificaciones que son bastante clásicas. En principio podríamos ordenar al menos como en tres grandes conjuntos de propósitos de evaluación. Aquellos que se denominan de orientación, aquellos que se denominan de regulación y aquellos que se denominan de certificación. Las evaluaciones que tienen un propósito de orientación en general se ubican temporalmente o se asocian, digamos, con una temporalidad inicial, digamos. Se piensa en estas evaluaciones como aquellas que se ubican al inicio de un proceso, porque las consecuencias que se esperan de este tipo de evaluaciones es justamente que sirvan para orientar o para pautar acciones futuras. En ese sentido, las evaluaciones, por ejemplo, de carácter diagnóstico, forman parte de esta familia, o sea, nos proporcionan información que nos permiten planificar mejor acciones que van a suceder en un tiempo posterior. Contrariamente a esto, o en forma complementaria, la evaluación cuyos propósitos tienen que ver con la regulación se asocian más a los mecanismos de evaluación que acompañan a las acciones simultáneamente, o sea, que se desarrollan en un mismo tiempo y que justamente tienen como finalidad proporcionar información que ayuda a regular, a ajustar, a revisar en tiempos más cortos las acciones que se están desarrollando simultáneamente. Y por último, las evaluaciones vinculadas con la certificación definitiva son aquellas que se asocian temporalmente a un tiempo de cierre, a un momento de cierre, de finalización de un proceso o de una etapa, y que en general son aquellas evaluaciones que tienen, decimos, consecuencias más duras, porque son aquellas evaluaciones a partir de las cuales se decide sobre el éxito o el fracaso de una etapa, un proceso y demás. En ese sentido, en primera instancia, lo que nosotros podemos ver es que hay una cierta asociación temporal, digamos, al momento en que se producen estas evaluaciones, pero también hay una diferenciación importante en relación con la utilización, las consecuencias o los efectos esperados de la utilización de los resultados de evaluación. En la bibliografía ustedes van a encontrar una descripción más ampliada de los tipos de evaluación que forman parte de cada una de estas familias. Otra clasificación típica, digamos, de la evaluación de los aprendizajes es aquella que diferencia la evaluación diagnóstica de la formativa de la sumativa. En general, lo que nosotros encontramos es que podríamos estar asociando a la evaluación diagnóstica como aquella más vinculada con la orientación, a la evaluación formativa como aquella más vinculada con las funciones de regulación y la evaluación sumativa como aquella vinculada a la familia de las evaluaciones de certificación. En todos los casos, digamos, lo que interesa destacar es siempre esta idea de
hay un propósito claro, hay un desarrollo y una estrategia de evaluación que se diferencia en función de ese propósito, y hay una utilización de los resultados derivados de esa evaluación también vinculada con ese propósito, digamos. Todo el tiempo nosotros vamos a estar insistiendo en que esta definición acerca de qué es lo que voy a evaluar por un lado y con qué propósito, con qué fin, esperando hacer qué cosa en materia de utilización de los resultados, por el otro tienen que ser definiciones que vayan en forma conjunta. Entonces, esta clasificación, digamos, más tradicional desde el punto de vista pedagógico de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, en algún sentido vuelve a señalar esta diferenciación. ¿Qué es lo que hace el docente? ¿Qué es lo que se supone que podría llegar a ser el alumno en relación con estas instancias de evaluación, y cómo se instalan estas instancias de evaluación en la lógica del trabajo dentro del aula? En la literatura también encontramos clasificadas las consecuencias o los propósitos de las acciones de evaluación como aquellas vinculadas con la toma de decisiones blandas o de mejora o de bajas implicancias, y la toma de decisiones duras o de altas implicancias, que esto tiene que ver básicamente con las consecuencias de las acciones de evaluación, cuando estas acciones tienen que ver con el diagnóstico, con la orientación, con la regulación, se denominan decisiones blandas o vinculadas con la mejora, y las decisiones que tienen que ver con la acreditación, la promoción, el éxito o el fracaso se denominan de decisiones duras o de altas implicancias. En este sentido, digamos, también podemos reconocer como otra finalidad, digamos, de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, la idea de responsabilización por los resultados. Ya mencionamos nosotros en la clase anterior esta idea de la educación como una actividad opaca, y por lo tanto las herramientas vinculadas con la evaluación son herramientas que nos ayudan a eliminar o a disminuir en algún sentido la opacidad de la acción educativa, digamos, y este también forma parte de los propósitos centrales. Volviendo al planteo inicial de por qué nos preocupa, qué cosas son las que nos preocupan centralmente en la evaluación de los aprendizajes, tenemos que tener en cuenta que en el proceso de enseñanza se producen unas distancias importantes entre aquello que está previsto en los programas, que está previsto en los diseños curriculares, lo que se planifica, lo que como docente planificamos. Ya observo una distancia significativa respecto de lo que estaba previsto en los programas, de aquello que nosotros planificamos a lo que efectivamente podemos enseñar. También hay una distancia considerable, y esta distancia también se produce entre aquello que enseñamos y aquello que se evalúa. Cuando nosotros nos centramos en la problemática de la evaluación, nos encontramos con que esta brecha es sumamente amplia y sumamente preocupante, lo cual hace que muchas veces estemos diseñando procesos de evaluación que dan cuenta de una porción muy restringida de contenidos o de capacidades o habilidades muy poco significativas desde el punto de vista de los aprendizajes que estaban previstos en ese programa. Pero por otro lado, desde el punto de vista de la evaluación y de cómo construimos la evaluación, aparece un problema más de orden técnico, que es decir, ¿qué es lo que nosotros consideramos parámetro, o respecto de qué consideramos o construimos el parámetro para elaborar nuestros dispositivos de evaluación? El parámetro es aquello que hemos enseñado, el parámetro es aquello que hemos planificado, o el parámetro es aquello que está previsto en el programa. Este es un interrogante que desde el punto de vista técnico, conceptual y metodológico es necesario que sea resuelto satisfactoriamente.
Las principales preocupaciones vinculadas con la evaluación de los aprendizajes tiene que ver con interrogarnos sobre la capacidad que tienen las herramientas de evaluación los dispositivos de evaluación que estamos diseñando, de captar efectivamente aprendizajes que sean significativos y poder establecer una relación satisfactoria entre aquello que suponemos ha sido aprendido y aquello que ha sido evaluado. Yo los invito a recorrer cada una de estas afirmaciones que tienen que ver con tratar de indagar sobre la calidad finalmente de nuestro dispositivo de evaluación y tener presente que el mejor dispositivo de evaluación que podamos construir es aquel que nos permita generar respuestas satisfactorias a cada uno de estos interrogantes. En este sentido, la evaluación de los aprendizajes intenta ubicarse, digamos, en el centro de la regulación de las actividades, tanto del docente como del alumno. Desde el punto de vista del docente, esperamos que la actividad de evaluación contribuya a la mejora del proceso de enseñanza, es decir, le permita obtener evidencia sobre los aprendizajes de los estudiantes y a partir de esta evidencia revisar y ajustar sus estrategias de enseñanza, revisar la planificación y finalmente también revisar las estrategias de evaluación futuras. Y desde el punto de vista del alumno, lo que interesa es que la situación de evaluación no se diferencie demasiado de las situaciones de aprendizaje, efectivamente, que constituyan una oportunidad también de aprendizaje, que le provea información al alumno para conocer su progreso en relación con lo que se espera de él en términos de aprendizaje y pueda identificar con más claridad las deficiencias y localizar las dificultades. Ya en nuestra primera reunión estuvimos mencionando la idea esta de el ejercicio metacognitivo, o sea, la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. Este sigue siendo un objetivo permanente desde el punto de vista de los docentes. Lo que aspiramos es a que nuestros estudiantes no solo adquieran e incorporen aprendizajes significativos, sino que además incorporen progresivamente la capacidad de reflexionar y de autorregular su propio proceso de aprendizaje. En síntesis, podemos decir que la evaluación de los aprendizajes le provee tanto a docentes como a estudiantes información que resulta indispensable para la reflexión, para valorar el progreso de los estudiantes y para la buena marcha de la enseñanza, digamos. Esta sería como la síntesis. Finalmente, una síntesis sobre prácticas que deben evitarse en todos los casos en el marco de cualquier proceso evaluativo. Estas son situaciones, aquí se enumeran situaciones que seguramente les van a resultar bastante familiares. En muchos casos son situaciones que ustedes mismos han destacado cuando hicimos nuestro mural sobre aspectos negativos de la evaluación y sobre los cuales vamos a volver una y otra vez porque justamente son prácticas bastante generalizadas que distorsionan en buena medida el sentido del proceso de evaluación y sobre las cuales intentamos construir estrategias en sentido contrario.